pregunto. Bien, empezamos entonces, estructuras y procesos es el tema de ahora. Y un poco lo que nos plantea esta parte de la lectura es que nosotros empecemos a entender el concepto de estructura, pero no que está estático. Si bien la idea de estructura es algo estático. ¿Ok? La idea de estructura nos da a entender algo estático, algo que está estructurado, que está de alguna manera definido. Y sí es un poco así, ¿verdad? Porque las normas sociales con las que vivimos suelen tener cierto nivel de estabilidad, es decir, suelen ser normas claras que no cambian de la noche a la mañana. Pero no es tan cierto que siempre son iguales o que las estructuras, los patrones de comportamiento, las normas de conducta, las expectativas sociales sobre nuestro comportamiento, que es lo que llamamos estructuras, no se encuentran totalmente estáticos, sino que sí suelen cambiar. Y suelen cambiar también porque nosotros podemos pensarlas, cuestionarlas y criticarlas, y porque nosotros mismos vemos cómo en el tiempo hay comportamientos que se esperaban de nosotros que hayan cambiado. Antes, por ejemplo, había unos comportamientos que se esperaban de los hombres versus unos que se esperaban de las mujeres, y pese a que aún se esperan unos de los hombres y otros de las mujeres, estos comportamientos han cambiado, ¿verdad? Antes se esperaba, por ejemplo, que los hombres fuéramos siempre muy violentos, agresivos y que tuviéramos exaltaciones de energía y de enojo. Hoy en día eso no está tan bien visto y se espera algo distinto. Entonces, si bien las estructuras existen y tienen unas normas, unas pautas de comportamiento y de conducta esperada, también hay que entenderles en una función de un proceso de movimiento. Por eso dice estructuras, algo fijo, ¿ok? Algo que está definido, determinado, y procesos, algo que empieza y continúa y que no tiene un fin determinado, sino que está en constante movimiento. Aunque el movimiento, por supuesto, no sea tan rápido y permita observar estructuras que se sostienen al menos durante una fase del tiempo. Digamos que antes las estructuras duraban más tiempo, que antes las estructuras tenían una sostenibilidad a largo plazo, pero hoy en día cambian mucho e incluso es muy gracioso porque hay nuevas formas de identificar como las estructuras a partir de los rangos etarios, por ejemplo, y el acceso a las tecnologías. Es como yo a veces escucho, sí, sí, es que tú eres boomer. O claro, ¿por qué dices eso, abuelito? Es un poquito la idea de que las formas de comportamiento de los jóvenes, sobre todo de los más jóvenes, están en un cambio súper rápido. Las formas de hablar cambian súper rápido. Ah, no, ahora ya no se dice eso, ahora se dice de esta manera. Y todo esto que son conductas esperadas, que son comportamientos que socialmente van estructurándose y que muestran, digamos, algo que cómo esperamos que los demás se comporten, versus, versus lo que nosotros en efecto nos vamos comportando, y eso también nos va como guiando en nuestro comportamiento, van cambiando sumamente rápido en la actualidad. Un momento. Ok, entonces es importante incorporar el movimiento. Pero antes de pasar al asunto del movimiento y de los procesos, pues vamos a hablar un poco de lo que es sistema y que es, se usa mucho como sinónimo de estructura, pero que tiene una particularidad de concepto. Y eso es lo que quiero que ahora entendamos. ¿Sí? Y es justamente que es un sistema, ¿ok? Y toda estructura de alguna manera se entenderá hasta este momento como sistema, pero el concepto de sistema va a ir agarrando mucha más relevancia hasta el punto de que hoy en día los autores más modernos aún ya no hablan de estructuras, sino únicamente de sistemas. ¿Y qué es un sistema? Pues un sistema, como yo les decía en la última clase, es cualquier relación entre varios elementos que, pese a que cada uno tiene su propia tendencia, su propia vida, su propia, digamos, autonomía, y en ese sentido, pues parecerían independientes, cuando pasa algo en uno de ellos, tiene efectos ese cambio sobre los demás. Eso es un sistema, dice conjunto de partes o variables independientes relacionadas de tal modo que la variación en cualquier parte dada hace posible la intensidad y la dirección de cambio de las partes restantes. Entonces, lo que dice el sistema es que todos nosotros, de alguna manera, somos independientes, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes son independientes, pero están dentro de una estructura familiar. Pero diríamos, esa estructura familiar también es un sistema familiar,
Porque si usted no hace lo que se espera en ese entorno, tiene unas afectaciones sobre las demás personas. Por ejemplo, si yo en mi casa llego y, qué sé yo, llego enojado y cambio mi conducta, lo más seguro es que yo tenga eso, esa conducta que es mía, que digamos, porque no se meta en mi vida, es mi conducta y ya está. Pues tiene unos efectos sobre mi mamá, unos efectos sobre mis hermanos, unos efectos sobre mis hijos. Y eso me revela de que a pesar de yo ser una entidad independiente, una persona autónoma, pues tengo unos efectos sobre las otras personas. Mi conducta afecta a las demás personas e incluso afecta a la estructura familiar. Pero puede afectar sobre lo que los demás hacen. Un ejemplo muy sencillo es que si yo estoy en casa, estamos todos en casa y todos van a salir y yo me enfermo, lo más probable es que uno de ellos no salga por cuidarme, ¿verdad? Lo cual quiere decir que lo que me pasó a mí afectó a los otros miembros del sistema familiar. Ese es el concepto de sistema. Sistema social puede concebirse como una entidad normativa también. Es decir, un sistema, nos enmarcamos en un sistema, una estructura, en la medida en la que ese sistema familiar también tiene unas creencias, tiene unos valores, tiene unas normas. Es decir, controlan nuestro comportamiento. Un sistema social, ¿ok? Comprende un conjunto de subsistemas. Y cuando hablamos de sistema social, podríamos hablar de muchos subsistemas que están dentro de ese espacio. Entonces, sí, el sistema social, pero hay un subsistema económico, hay un subsistema de las familias, y dentro del subsistema de familias hay subsistemas que son cada familia, ¿verdad? Que tenemos. Entonces, como muchos sistemas que se conectan, terminan convirtiendo un sistema más grande. Por ejemplo, las familias de Manta, por supuesto, son sistemas familiares individuales, pero que podríamos hablar del barrio. Y el barrio también es un sistema porque conecta a muchos otros sistemas internos. ¿Ok? Entonces, en los cuales sus miembros o actores sociales interactúan, sea dentro de los subsistemas o entre los mismos. Entonces, yo, por supuesto, dialogo con mi familia, ese es mi sistema familiar, pero también dialogo con miembros de los vecinos, de los otros sistemas familiares. Entonces, somos sistemas, pero también nos abrimos al intercambio con otros sistemas y creamos el sistema barrio, por ejemplo. Y ese sistema barrio conversa también con otros barrios, es decir, con otros sistemas y podrían conformar el sistema parroquia o el sistema cantón. Y así podríamos hablar, por ejemplo, mi empresa puede ser un sistema social de empresa, pero también dialoga con otros sistemas empresariales. Entonces, los seres humanos nos organizamos, y en este caso sería sinónimos en estructuras para conseguir lo que queremos, o en sistemas. Y en ese sentido estamos siempre interconectados. ¿Han escuchado eso de el ser humano es un animal social o el ser humano siempre está unido, siempre está organizado? Es un poco esta referencia de que el ser humano siempre se organiza y constituye de estructuras o sistemas porque lo que los demás hacen le afecta, especialmente dentro de los sistemas. Los patrones normalizados que organizan e interrelacionan, en una palabra que estructuran las acciones de los miembros, es lo que constituye un estructurado sistema. Es decir, ya hay unos patrones de conducta que se nos enseñan y de los cuales se esperan que nosotros los cumplamos. Y eso lo llamaríamos estructura. Básicamente, hay mucho, ahí vamos a ver algunas definiciones, pero básicamente una estructura sería un patrón de conducta esperado, que no solo los demás lo saben y en ese sentido lo esperan, sino que nosotros sabemos que ellos lo esperan. Parsons identifica cuatro tipos diferentes de estructuras. Es lo que yo les digo. Y básicamente se puede resumir en estos patrones, pero vamos a ver cómo Parsons lo explica mejor. Por un lado, los roles de los individuos. Por supuesto, hay unos roles que se esperan. El rol papá, el rol hijo, el rol estudiante, el rol profesor, el rol empleado, el rol guardia, y además dentro de los empleados los diferentes roles, el rol de secretaria, el rol de profesor, el rol de guardia, el rol de médico. Es decir, todos nosotros vivimos en una constante de roles y de roles, que básicamente sería de estructuras. Sí, nosotros estamos en esas estructuras constantemente porque se espera de nosotros unas conductas y por eso cambiamos nuestra conducta. No es que seamos falsos, es que cumplimos roles distintos. Y por supuesto que mi rol es diferente en el espacio de la amistad y en el espacio del amor. Y he visto que su amigo con usted no es cariñoso, pero con su pareja es el más cursi de la vida y habla como bebé. Pues bueno, porque hay unas conductas que se esperan ahí que además uno asume y que quiere desarrollar porque tiene unos roles distintos. También podemos hablar de estructuras en el sentido de que son colectividades formadas y grupos humanos formadas a través de organización y asociación. Por supuesto, incluso esto puede ser muy visible, muy objetivo. Por ejemplo, una asociación de padres, una asociación de fútbol, que es una forma muy formal ya
valga la redundancia, es decir, muy explícita de hablar de estructuras. Pero, o sea, tenemos estructuras todo el tiempo, pero hay unas que incluso se legalizan, se titulan y que terminan siendo como, por ejemplo, una escuela, una estructura que tiene un nombre, un edificio, unas normas incluso escritas. Pero no quiere decir que no hayan otras estructuras, como la estructura familiar, que no tiene unas normas escritas y que no necesariamente tiene un título, aunque tiene sí una infraestructura que es el hogar, es la casa, ¿no? También la estructura le llamamos eso a las normas a las cuales ambos están sujetos, ¿no? Es decir, las normas a las cuales los individuos y las colectividades están sujetos. Estas normas pueden ser escritas o no escritas, es decir, escritas explícitas o no escritas implícitas. Las normas explícitas, pues la ley, los reglamentos, las normas, las políticas de curso. Pero las no escritas, pues las no escritas o subjetivas, implícitas, pues cómo me comporto con mi amigo, el respeto que tengo en ciertos espacios, cómo trato a la gente en la calle, etcétera, etcétera, son normas también, incluso normas en mi grupo de amigos, etcétera. Y los valores compartidos, también hablamos de estructuras cuando nos referimos a valores compartidos, en términos de los cuales se legitima la jerarquía de funciones, es decir, valores en los cuales pues yo estoy de acuerdo con que las cosas sean de esta manera y les pongo un valor, es decir, les reconozco su valía. Y en ese sentido, pues estoy de acuerdo con que ocurra esto, al igual que estaremos de acuerdo varios de nosotros. O no estoy de acuerdo con esto. Y eso también hablamos de estructura en el sentido de que está compartido y guía nuestra conducta. Las preferencias de conducta, por lo tanto, si hablamos de estructura, estamos hablando de preferencias de conducta. Como les decía, son expectativas. Y Parsons lo plantea justamente como expectativas. Entonces, la estructura es que nosotros, cuando veamos algo, estemos en una situación, tengamos ya la idea de lo que deberíamos hacer. Esa es tal vez la prueba más fehaciente de que vivimos en estructuras. Las preferencias de conducta. Las preferencias están definidas por la cultura, internalizadas, pero además institucionalizadas, es decir, algunas están hasta escritas, en forma de elementos normativos comunes, es decir, todos estamos de acuerdo con ellos, es común a todos, considerados adecuados para las diferentes formas de interacción. Ah, no, es que yo aquí me tengo que comportar así, pero así no me puedo comportar acá. Y acá sí me puedo comportar así, pero así no me puedo comportar allá. Entonces hay unas preferencias de conducta que ya están normadas y que además están para cada interacción, no son para todos los momentos y situaciones en las que vivimos iguales, sino que cambian de momento en momento. En la interpretación parsoniana, Parsons, el concepto de estructura se explica en términos de expectativas mutuas más que de la acción misma. Miren esto aquí. ¿Ok? El concepto de estructura se explica en términos de expectativas mutuas, es decir, como yo espero que los demás se comporten y como yo sé que ellos esperan y como los demás esperan que yo me comporte. La estructura es, digamos, está compartida, porque ambos la tenemos y la valoramos y la consideramos necesaria o, como me gusta mucho plantearles a ustedes, legítima. Resulta interesante destacar que Parsons sugiere que el análisis de sistemas ha surgido y desplazado al más tradicional enfoque estructural funcionalista, lo que les decía. Porque el sistema arrastra todos los conceptos, todas las características del concepto de estructura, pero incorpora dos cosas. Incorpora la interacción de los efectos, con lo que yo les decía, cuando pasa algo en uno de los miembros del sistema, esto tiene efectos sobre los otros miembros o partes del sistema. Y lo segundo es que incorpora el enfoque de movimiento, de proceso. La estructura, por supuesto, a veces la solemos disfrazar o explicar, dibujar, pero termina siendo algo muy como estático. Y esa estructura puede ser estática en un momento de la vida, pero siempre se encuentra en un movimiento que puede hacer que se trastoque y que cambie. En este caso, el sistema, pues, es un concepto más amable con el proceso de cambio y movimiento. A su vez, la noción de función une a las de estructuras y proceso, convirtiéndose en el punto más común de referencia para la formulación de problemas, lo que les decía. No puede concebirse las consecuencias. Miren esto, uno dice, ay, me va mal en la vida, pero ¿por qué me trató mal mi papá? ¿Pero por qué el profesor no se sintió bien? ¿Y por qué me expulsaron de la clase? ¿Y por qué me expulsaron de la universidad? ¿Verdad? Y usted se vive preguntando que por qué le pasan cosas malas. Pues dice, no puede concebirse las consecuencias de nuestros actos sin aceptar la existencia tanto de estructuras como de procesos. Es decir, ¿quién me castigó si no es una estructura, si no es una institución, una estructura formal? Si no es una institución, si no es el profesor. ¿Y por qué me castigó? Porque esperaba de mí una conducta. Es decir, hay un patrón de conducta que yo debo seguir en calidad de estudiante, que es mi rol de estudiante en la estructura de la clase, y que yo al no cumplirla se me devuelve algo. Entonces, quiere decir que no está en mi imaginación.
Todos estamos de acuerdo con eso y mis compañeros me dicen, es que no puedes comportarte así. Y el profe dice, no te voy a permitir que te comportes así. Entonces la estructura está por fuera de mí, no está en mi cabeza. Es decir, de alguna suerte de patrones normativos. Si es normativo, recuerden que tienen reconocimiento de cumplimiento y castigo al incumplimiento. Esa es la definición de una norma. La norma es una pauta de conducta a la cual se reconoce su cumplimiento y se castiga su incumplimiento. Institucionalizado, es decir, las instituciones lo hacen cumplir, que se hayan involucrados en acción o interacción. Y aquí tenemos una pequeña estructura para explicar lo que estamos diciendo. Por acá tenemos las normas, las creencias y valores. ¿Ok? O conciencia colectiva, diríamos esto, ¿no? No existe tal cosa como la conciencia colectiva en el sentido de que no hay un cerebro colectivo, ¿no? Pero sí, las normas, las creencias y valores son esa conciencia colectiva. Y estos son internalizados, es decir, los tenemos nosotros dentro, los entendemos, pero también son institucionalizados, están por fuera, están en las instituciones, están en las normas, están en los reglamentos, están en las leyes y en los castigos. Y por lo tanto, es un control de la acción en sistemas sociales. Y esto pues, pueden ser procesos, por ejemplo, para la fijación de objetivos, selección de medios, simulación expresiva o estructuras, valores, normas, colectividades, roles. Y esta es la clase de procesos y estructura, cómo nos enfrentamos a unas pautas de comportamiento esperadas que están dentro de nosotros, pero también por fuera. Y que en el proceso social, pues vamos interactuando en función también de esas expectativas de comportamiento y patrones de conducta.